Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 22. Gran Maestro de la Orden Jedi. Anakin frunció el ceño al entrar en la sala del Consejo Jedi y ver a todo el Consejo allí. Él apretó los dientes. Estos ancianos planeaban algo turbio en su contra, y no les interesaba hacérselo saber. Ahsoka, a su lado, le dejó sentir su aprensión a través de su vínculo, pero Anakin envió sus propios sentimientos de serenidad. No había ningún Jedi en esta galaxia que fuera capaz de mantener sus emociones más en orden ante el Consejo que él. Caballero Skywalker, Padawan Tano, bienvenidos, dijo Windu con tono formal, y Anakin no sintió su acostumbrada enemistad, por lo que fue el doble de cauteloso. Anakin miró a Obi-Wan, que era parte del consejo, pero solo transmitía la misma aprensión que Ahsoka, por lo que era evidente que no sabía por qué los maestros habían abandonado sus puestos para hacer acto de presencia en la reunión que juzgaría sus actos en su más reciente desobediencia a las órdenes. Aunque esta había sido una ocasión realmente única, pues fue la primera vez que Anakin desobedeció al Consejo Jedi y al Senado al mismo tiempo. El Senado ya había pronunciado sentencia incluso antes de que Anakin regresara. Ellos lo habían despojado de su puesto como general de las fuerzas de la República. El propio Palpatine presionó sobre esta decisión, obteniendo la mayoría de votos, ya que la ley también estaba de su lado. En este momento, Palpatine era el máximo comandante de los ejércitos, y Anakin ignoró sus órdenes directas una y otra vez. Caballero Skywalker, tu Padawan ha actuado en contra de las órdenes de este consejo en 2 ocasiones. Una vez en Mandalore, donde se le encomendó una tarea diplomática, y organizó una reunión entre fuerzas militares. Después de eso, escapó de su castigo para infiltrarse en territorio enemigo, cuando las leyes de la República lo prohíben de forma expresa, dijo el maestro Plo Koon, mirando a Ahsoka para ver si tenía algo que decir. Maestros, he obrado con imprudencia y me he dejado llevar por mis sentimientos más de lo que debería, admitió Ahsoka, sintiéndose culpable. Padawan, tus acciones han puesto en riesgo la vida de 2 senadores de la República, y este consejo ha decidido que deberías meditar sobre ello durante los siguientes días, dijo Ki-Adi-Mundi, y Ahsoka pareció haber sido condenada a muerte. Anakin hizo una mueca. Él nunca fue enviado a meditar como castigo. Eso era algo del Anakin original. Su maestro no quería que él insistiera con las visiones de la fuerza. Los maestros del consejo lo miraron a él. Caballero Skywalker, ¿tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó Windu. Anakin mantuvo silencio porque le habían despojado de su cargo de general, y sus pensamientos estaban centrados en cómo haría para que el Senado se echara atrás. Él no necesitaría hacer mucho, pues había destruido la flota separatista y puesto la guerra espacial en manos de la República. La gente exigía la cabeza de los senadores por echarlo, y Anakin no tendría que hacer mucho para ser restituido en su puesto. El problema era que usar su influencia para recuperar su puesto no era un buen precedente. Él era partidario del orden, y realmente le molestaría usar un método que usaría Palpatine, y bien, entonces serás nombrado Gran Maestro de la Orden, y este consejo renunciará, para reformarse con nuevos miembros, amenazó Windu, devolviendo los pensamientos de Anakin al lugar. ¿Qué?, reprendió Anakin. Obi-Wan ya había mencionado tal posibilidad, pero él no había creído que estos ancianos se atrevieran a tanto. Yoda sacudió su bastón y mascó su saliva. La voluntad de la fuerza, ver no podemos. Fracasado en nuestro deber hemos hecho. Luz has traído a la galaxia en sombra, y entender cómo, nosotros no podemos. Nuestra inutilidad has demostrado, explicó Yoda. Anakin miró al troll verde con ira. Él comprendía que ellos se habían reunido aquí para amenazarlo. O soltaba todo de una vez, o se largaban y le dejaban encargarse de todo por su cuenta, cosa que Anakin sabía que solo podría acabar en un desastre. Él no podía ser Gran Maestro de la Orden. Eso arruinaría todos sus planes, sin mencionar el desastre político que causaría. Amo a Ahsoka, esta es la principal razón de que haya desobedecido las órdenes del Consejo y el Senado, dijo Anakin. Somos conscientes de ello. La maestra Yadle nos lo hizo saber, y asignamos a la Padawan Ahsoka a tu lado para hacerte ver que no es el camino Jedi y rechazar tus sentimientos y negarte a sentir, sino aceptarlos y liberarlos a la fuerza. Pero eso es algo que ya habías logrado, aunque no de la forma que esperábamos. Tu Padawan ha seguido tu ejemplo, dijo Windu con desaprobación, pero ni él ni Ahsoka mostraron culpa por ello.
En mi opinión, es este consejo el que se equivoca, pues no hay mucha diferencia entre negarte a sentir y sentir pero dejar todo de lado. Ese es el camino de un Jedi, dijo la maestra Shakti. No, el camino de un Jedi es lo que nosotros decidimos que sea, basándonos en valores, ética y leyes. Solo quiero agregar nuestros sentimientos. La razón es que creo que somos parte de la vida, y creo que alejarse del mundo no es la forma correcta de proceder, pues eso nos ha conducido al estancamiento, y los Sith nos han superado, pues siempre estuvieron dispuestos a avanzar y explorar. Ahora se dan cuenta de que han cometido un error, pero aún se niegan a aceptar ese error. Por otro lado, yo no soy la solución. La profecía del elegido es falsa. No traeré el equilibrio. Sus propios deseos los engañan, pues si han cometido un error con su forma de guiar a la orden y por eso ponen todo en mis manos, eso no significa que estén arreglando nada, simplemente están yendo en la dirección opuesta, y eso nunca ha resultado en nada favorable. ¿Quieren equilibrio? Solo hay una forma de obtenerlo, y es creándolo con nuestras propias manos, y la única forma de hacer eso es avanzar todos juntos. Decidamos nuestro propio futuro. Juzguemos las cosas por nosotros mismos y dejemos que el código Jedi en verdad sea una guía, atreviéndonos a cambiarlo si eso parece razonable o incluso si sentimos que eso es lo correcto. Yo no puedo hacer eso por ustedes, porque no tendría ningún sentido, pues en verdad actúo por egoísmo, y si bien ustedes han colocado una venda sobre sus ojos, yo no sería diferente, pues en verdad no puedo comprender su forma de ser, dijo Anakin mirando a Yoda. Maestro Yoda, en otro tiempo y lugar, ¿fue usted capaz de dejar todo atrás por la esperanza en un futuro? Ese usted no es el usted que está ahora enfrente de mí, pero no estoy seguro de que no tomaría el mismo camino de nuevo, por lo que he ocultado mi conocimiento de la identidad del Sith responsable de todo esto al Consejo. Si lo revelo, este Sith destruirá la Orden Jedi y también a la República. Me gustaría decir que eso es todo lo que me motiva, pero no es así. Yo quiero vivir. Quiero una vida y lo que él va a destruir es parte de ella. A las personas que amo, quiero, respeto y aprecio. Yo no soy capaz de sacrificarme a mí mismo, eso es algo que solo ustedes pueden hacer, y por eso deben seguir liderando la orden. Sin embargo, no voy a decirles lo que sé, porque creo que se toman sus vidas demasiado a la ligera, dijo Anakin con decisión. No había forma en que él revelara la identidad de Palpatine. Los Jedi podrían hacerle caso y esperar a que los clones fueran libres, o podrían decidir que su plan era muy peligroso y marchar a la oficina de Palpatine para terminar todo de una vez, aunque la mitad de la orden muriera y Palpatine ordenara a los clones que estuvieran bajo su control hacer cualquier locura. Anakin estaba demasiado cerca de evitar estas cosas como para dejar todo en manos de este consejo de ancianos, que perdía la cabeza ante una mera mención del lado oscuro y estaban dispuestos a sacrificar demasiado a cambio de una simple esperanza. Anakin miró a todos los ancianos, pero ninguno de ellos pareció sorprendido por su declaración sobre conocer la identidad del enemigo que habían buscado desde el comienzo de la guerra. Se habían centrado más en todo lo demás que él dijo. Estos ancianos ya habían deducido lo que él sabía. Maestros, dijo Obi-Wan, llamando la atención de todos, antes de que Windu hablara. Obi-Wan respiró hondo al mirarlo, luego hizo una mueca, como siempre hacía cuando él no le decía algo. Yo puedo entender y comprender el temor de Anakin. Si la posibilidad que contempla es posible, no estaría de acuerdo en tomar tal decisión, dijo Obi-Wan con tono firme, sorprendiendo a la mitad del consejo y también a Anakin. El negociador había tomado una decisión en primer lugar y no estaba dispuesto a escuchar las opiniones de los demás al respecto antes de decirlo. Eso era en verdad raro. Obi-Wan pareció algo incómodo. Una vez, me planteé la seria posibilidad de abandonar la orden y no, yo había decidido dejar la orden. Solo me detuvo una petición que nunca me atrevía a hacer, pues nunca hubo dudas en mi corazón de que mi vida estaba al lado de esa persona y no de la Orden Jedi, explicó Obi-Wan, y Anakin sabía que él estaba hablando de la duquesa Satine. Estoy dispuesto a dar mi vida y unirme a la fuerza, pero no si el precio de esto es la República y la Orden Jedi. Por otro lado, siempre he pensado que el futuro es ahora, y es ahora cuando debemos luchar, concluyó Obi-Wan. Anakin hizo una mueca, porque aunque Obi-Wan lo estaba apoyando, él seguía siendo igual de terco en cuanto a aceptar las visiones del futuro como posibilidades reales. Los maestros se miraron unos a otros, y eso significaba que ya los iban a despedir. Caballero Skywalker, Padawan Tano, este consejo debe reflexionar sobre lo que se ha dicho. Les llamaremos para informarles de nuestra decisión, les despidió Windu.
Y al salir del consejo, Anakin miró a Ahsoka. «Ahsoka, ¿necesitas ayuda?», preguntó Anakin. Ahsoka hizo una mueca, lo miró de arriba a abajo, luego suspiró y se marchó caminando con los hombros caídos. Anakin hizo una mueca. Él había destruido la flota separatista, pero ella creía que perdería contra ese friki de Xion. «¿No deberías estar pensando en cómo volver a tu puesto?», preguntó Xion. Anakin apretó los dientes, pero en verdad necesitaba una forma de volver a recuperar su cargo de general, porque si se apartaba por más tiempo, Palpatine quedaría con las manos libres para actuar. Mientras caminaba hacia su habitación, Anakin pensó si debía ir con Padmé. Ella aún no le hablaba, y Anakin se preguntaba si vería esto como su oportunidad para librarse de una segunda guerra, por lo que era posible que ella no le apoyara para regresar a su puesto. Por otro lado, Padmé no era la única en su grupo, y no tenía autoridad absoluta para dejarlo fuera. Chuchi y Bail Organa también eran aliados suyos, y ellos no le darían la espalda y bueno, Bail Organa pensaba de forma muy similar a Padmé. Él no aceptaría que Anakin cortara cabezas sin seguir el debido procedimiento. Anakin suspiró y al regresar a su habitación, meditó sobre sus opciones y también estudió la situación política en el Senado, usando la Holonet, pues sus privilegios como general habían sido cancelados y ya no podría obtener información directa. Anakin vio que había protestas frente al Senado, gente exigiendo su restitución en su puesto y la cabeza de los senadores que votaron por la destitución del héroe de la República, que les había dado la victoria en esta guerra. En realidad, Anakin no había obtenido la victoria, porque los planetas separatistas aún estaban fuertemente defendidos, y a menos que quisieran iniciar un genocidio mediante bombardeos orbitales, la guerra seguiría. Pero tampoco era que no hubiera hecho nada, ya que los separatistas no podrían salir de sus propios planetas, y tampoco podían garantizar sus líneas de suministros. Por todo esto, la República tenía una victoria asegurada, siempre que atacaran con todo en este momento. Y eso era lo que quería la facción militarista. Sin embargo, eso sería una conquista, y la facción de Padmé, la más influyente en este momento después de la del canciller, no lo permitiría. Ellos querían la paz y la reintegración de los mundos separatistas a la República. La facción del canciller también había intervenido y apoyado a Padmé, ya que para el canciller supremo, esta guerra nunca se trató de victorias, derrotas o conquistas. Solo era una puesta en escena para distraer a todos mientras acumulaba poder. Como su objetivo estaba incompleto, él no quería que la obra tuviese un final. Por eso, la guerra ahora estaba en pausa, y Palpatine había apoyado las negociaciones de paz. Anakin supuso que en cuanto lograra reponer la flota separatista, él causaría algún desastre para que la guerra se reanudara. En los recuerdos de Xion, una negociación de paz fue propuesta, pero Palpatine ejecutó un ataque terrorista contra el Senado en nombre de los separatistas y la negociación nunca se llevó a cabo. Sin embargo, ahora Padmé y sus aliados tenían mucha influencia, y eso no bastaría. Por lo tanto, él sí debía planear algo aún más devastador para que la guerra continuara, como matar a medio Senado o destruir parte de Coruscant. Por eso, Anakin debía apresurarse y regresar antes de que Palpatine ya no necesitara una tregua. Y un día después, Anakin ya había trazado un plan para regresar a su puesto, y el consejo le llamó para anunciar su decisión. Anakin suponía que le darían un castigo simbólico de un mes de retiro, por lo que de nuevo pelearían, ya que él no podía alejarse tanto tiempo de la guerra. ¿Y qué?, exclamó Anakin después de escuchar las palabras del maestro Yoda. No, espere. Reprendió Anakin al ver que Yoda de una vez bajaba de su asiento en el consejo después de renunciar a su puesto de gran maestre. Anakin sabía que estas eran terribles noticias para él, porque solo había dos opciones para reemplazar a Yoda. El siguiente en la línea de sucesión, que era Windu, o el consejo había decidido ignorar sus palabras y nombrarle gran maestro. Anakin no sabía cuál de las dos opciones era peor. Caballero Anakin, tus sentimientos hacia el maestro Yoda nos conmueven a todos, pero no puedes apelar esta decisión, dijo Windu mirándolo con enemistad, porque él sabía que Anakin no estaba preocupado por Yoda, sino por él mismo. Yoda lo ignoró y se plantó a su lado. Windu lo miró a él, y Anakin abrió la boca para renunciar a ser un Jedi, pero las palabras de Windu lo dejaron parpadeando. ¿Qué?, preguntó Anakin aturdido. Caballero Anakin, he sido claro. Obi-Wan ha sido nombrado Gran Maestro de la Orden. Él decidirá tu castigo, dijo Windu mientras Obi-Wan se levantaba de su asiento y tomaba el lugar de Yoda. Anakin no entendía nada. Ni en 1.000.000 de años él esperaría que los ancianos tomaran tal decisión.
Esto iba en contra de todas sus tradiciones y reglas. Obi-Wan apenas fue nombrado maestro en el consejo. Caballero Skywalker, tras meditar y reflexionar, este consejo ha decidido, según lo que hemos observado desde su llegada a la orden, que usted tiene razón. No ha sido el lado oscuro lo que nos ha cegado, hemos sido nosotros mismos, explicó Adi Gallia. También hemos comprendido, debido a los recientes acontecimientos, que nombrarte gran maestro de la orden no es la solución a nuestros problemas, solo un cambio a la otra cara de la moneda. Y aunque ya no estaríamos ciegos según nuestro actual punto de vista, estaríamos cometiendo el mismo error de antes, ignorando la parte de la fuerza que ahora nos representa, agregó. Llegados a este punto, este consejo ha decidido que la mejor opción es que, en el futuro, la orden sea guiada por alguien que comprenda y entienda ambos puntos de vista. Y si bien el maestro Kenobi no cuenta con la experiencia y requisitos necesarios, es el único entre los maestros que está calificado para ocupar el puesto de gran maestre en este momento de reconstrucción para la Orden Jedi, explicó Shakti. Anakin vio a Obi-Wan sentado en el puesto de gran maestre, y después de darles un asentimiento a los maestros del consejo, lo miró a él y sonrió. Fuerza, estoy perdido, pensó Anakin. Caballero Anakin, por desobedecer al consejo, es mi opinión como gran maestro de la orden que usted sea nombrado maestro en este consejo, y por un período no menor a 3 meses, será asignado a dar clases a los Padawan, para explicar su visión de la fuerza y los Jedi, sentenció Obi-Wan. Y Anakin parpadeó. Ahora él estaba en su habitación y debido a la conmoción, no recordaba qué había pasado después de ser nombrado maestro del consejo y enviado a dar clases por 3 meses. Interesante, este es un camino que no he podido ver, parece que ambos hemos subestimado al consejo Jedi, dijo Xion. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Anakin solo podía parpadear. ¿Por qué ha pasado esto?, se preguntó Anakin a sí mismo. ¿Cómo pudo pasar un futuro que él no había podido ver? No, la pregunta era, ¿cómo era que él no pudo verlo? Estoy igual de ciego que el consejo, dijo Anakin con un suspiro. Y ese mismo día, el Senado le llamó, y ahora Anakin miraba al canciller supremo Palpatine devolverle su cargo con una sonrisa, mientras todo el Senado aplaudía. Anakin podía sentir el odio viniendo de al menos un cuarto de estos senadores, pero ahora ninguno de ellos se atrevía a hacer otra cosa que no fuera aplaudir, pues reprenderlo sería el fin de sus carreras políticas. Anakin, que era escoltado por 2 clones, y estaba en una de las plataformas flotantes del Senado, miró a Palpatine a los ojos. Él siempre pensó que sería él quien terminara esta guerra, y en ningún momento creyó en nadie más que él mismo para liderar esta guerra. Los Jedi fueron descartados y los almirantes estaban bajo la influencia de Palpatine, esperando el momento en que los Jedi cayeran para tomar el control. Pero al igual que el consejo, Anakin también había estado ciego. Senador Palpatine, senadores, ayudantes, pueblo de la República, saludó Anakin. Como general de la República, he cumplido mi deber con eficiencia, y me gustaría pensar que también he cumplido con mis funciones para la República y nos hemos acercado a la paz. Como general, he traspasado los límites, he ignorado órdenes de forma repetida, e incluso leyes, siempre para cumplir con un objetivo: reducir el número de bajas o evitar pérdidas innecesarias. Cada vez, los senadores aquí presentes han apoyado mis acciones, como yo mismo hago cuando los soldados bajo mi mando toman la iniciativa y ejecutan los objetivos con mayor eficiencia de lo que se esperaba de ellos, dijo Anakin, y el Senado aplaudió, pero Anakin levantó la mano. Sin embargo, cuando los soldados bajo mi mando ignoran mis órdenes por un objetivo personal, nunca he dudado en aplicar el máximo castigo, sin importar los resultados, pues valoro el orden y la disciplina sobre la gloria personal. Antes, he ignorado las órdenes directas de este Senado, abandonando mi puesto por un interés personal. No he usado recursos de la República en mi desobediencia, pero sí he llevado a soldados bajo mi mando conmigo, aún sabiendo que sus vidas podrían perderse. Teniendo esto en cuenta, no veo razones para que este Senado me reintegre en mi puesto, pues mi retiro ha sido una decisión que yo mismo habría tomado como medida disciplinaria, concluyó Anakin con tono calmado. Él no era un político y no daría discursos ante el Senado. Las palabras de Anakin dejaron al Senado en silencio por un segundo antes de que se desatara un alboroto, pero Anakin tenía toda su atención en Palpatine, que lucía una expresión de no entender nada, aunque el Lord Sith era demasiado bueno escondiendo sus emociones para que Anakin pudiera sentir algo más de lo que él le permitía. Orden. Reprendió Palpatine con frialdad, pero no miraba a nadie sino a él.
General Skywalker, su actitud es admirable, pues, de hecho, ha cometido un error. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que abandone su puesto, pues su error no ha producido mayores consecuencias y nos ha dado una ventaja absoluta en esta guerra. Todo lo que hemos obtenido son beneficios, por lo que el pueblo de la República exige su restitución en el cargo. Yo, como Canciller Supremo, no estoy de acuerdo en que el Senado actúe bajo presión, pero en este caso, tengo que pensar en nuestro gran ejército de la República, en la pérdida de uno de nuestros más valientes generales, y en todas las vidas y conflictos que se han evitado gracias a usted. General Skywalker, ¿ha pensado usted en todas las posibles pérdidas que sufrirá la República por su ausencia? Entiendo que tenga usted respeto por sus propias normas, pero al final está usted dejando la República en su momento de mayor necesidad por este y sentimiento, concluyó Palpatine, y todas las miradas volvieron a él. Las palabras de Palpatine parecían ayudarle, pero de fondo, su discurso solo dejaba claro una cosa, y era que aquellas personas que se consideraban demasiado importantes para la República y el bienestar de su gente debían tener privilegios, ascensos e ignorar sus faltas. Esto era lo que Palpatine siempre había predicado, y por eso ocupaba el puesto que ocupaba, pues en la mente de la mayoría, él era un mal necesario, y Anakin le había estado siguiendo la corriente porque creía que solo él podría lograrlo, diciéndose a sí mismo que él no era igual que Palpatine porque sus intenciones eran reales, y Palpatine era un farsante que solo pretendía ser algo que no era. Anakin suspiró con impotencia y no ocultó sus sentimientos de decepción por él mismo. Anakin miró al Senado. Chuchi, Bail Organa y, sobre todo, Padmé, lucían confusos. Ellos no entendían el porqué de sus acciones y creían que perderían su respaldo en el ejército si él abandonaba su puesto. Otros Jedi trataban a los políticos como tizones al rojo y veían mal involucrarse de forma directa. A lo sumo, los senadores obtendrían un consejo desabrido de ellos, que no resolvería nada, y bajo ningún concepto sería una posición de apoyo. Anakin no miró a Palpatine en esta ocasión, sino que miró a su grupo de aliados. Soy un Jedi, declaró Anakin, y sus aliados parpadearon sin entender. La fuerza es mi aliada, y una poderosa aliada es. La fuerza le da habilidades especiales a muchos Jedi, y yo no soy la excepción a esa regla. Mi habilidad especial es percepción. En pocas palabras, puedo ver el futuro, aunque el futuro está en constante cambio, y mi percepción puede ser alterada. Mi talento no es poco en esta área, y pude ver esta guerra años antes de que comenzara. Sabía por qué iba a comenzar y también sabía de los ejércitos que se usarían en ella. Por esto, pude tomar medidas para ello, y también en cada conflicto que participo, se podría decir que cuento con una ventaja abrumadora sobre mis oponentes, explicó Anakin, y la mitad de los senadores y sus ayudantes le miraron aturdidos, mientras la otra mitad empezaba a susurrarle a sus ayudantes que él había perdido el juicio. Del lado de sus aliados más cercanos, Padmé hizo una mueca y le dirigió su mirada de ¿qué demonios estás haciendo? No creas que vas a salir impune de esto, pero Anakin la ignoró. Anakin miró al Canciller Supremo para ver cómo convencía al Senado y a la República de seguir dejándole en su puesto. Palpatine sonrió, y como él hizo antes, lo ignoró y miró a los senadores. General Skywalker, no creo que nadie aquí dude de las habilidades de los defensores de la República, declaró Palpatine, y los senadores le miraron sin saber qué pretendía. Veo que lo que les ha dejado algo confusos es esta habilidad de ver el futuro, pero les aseguro, senadores, que esta habilidad es real, y también soy consciente de ella. Por lo tanto, cuando el general Skywalker hace una década me habló de que habría una guerra, y de que era un futuro inevitable, tomé cartas en el asunto. Al final, no pudimos evitar el conflicto y la traición de los separatistas. He oído que el caballero también advirtió a la Orden Jedi de esto, pero ninguno de ellos atendió a sus advertencias. Por eso, mi consejo, senadores y pueblo de la República, es no ignorar la evidencia ante ustedes, dijo Palpatine a los senadores y miró a Anakin. General Skywalker, pocos Jedi son tan valientes para admitir sus habilidades sobrenaturales. Pero dado que no creo que este Senado le ignore, esta es una razón más para dejarle al frente de nuestro ejército. Apartarle de su puesto, en este caso, sería una pérdida aún mayor para la República, dijo Palpatine, mientras los senadores empezaban a discutir sobre por qué no se les había dicho de esto antes y cómo Palpatine se había asegurado de arrojar culpas sobre los Jedi. Algunos también comentaron con indignación y exigían preguntar al Consejo Jedi por qué ignoraron tal advertencia de guerra. Por cómo iban las cosas, era posible que pronto la guerra fuera culpa de los Jedi.
Palpatine debía estar muy satisfecho de hundir aún más la reputación de los Jedi, pero dado que Anakin hablaba de sus habilidades, era evidente que también pensó en que Palpatine usaría esto en contra del Consejo. He dicho que el futuro está en constante cambio. Dijo Anakin con tono duro a todo el Senado, haciendo dar un respingo a algunos senadores y directamente aturdiendo a otros, porque él usó la fuerza en sus palabras y un apenas imperceptible ataque mental que trajo al silencio al Senado. Senadores, hasta ahora, pocos de ustedes eran conscientes de la habilidad que poseo, pues la gente olvida. Sin embargo, los Jedi no lo hacen, y aunque son conscientes de mi habilidad, también son conscientes de las consecuencias de actuar bajo la influencia de visiones del futuro, que pueden o no cumplirse. Tales cosas ya han provocado grandes desastres en la Orden, por lo que el Consejo Jedi decidió concentrarse en el ahora. Algunos que como yo poseen esta habilidad, atormentados por un posible futuro que veían inevitable, han obrado sin el consentimiento del Consejo. Entre ellos yo, pero no he sido el único, y mi intervención no fue más allá de algunos arreglos puntuales. Sin embargo, otro maestro Jedi, que estaba en el Consejo y que poseía mi misma habilidad, también advirtió de la guerra. Este maestro es el maestro Sifo Dyas, y como el Consejo se negó a escucharlo, actuó por su cuenta y tomando la autoridad del Consejo y el Senado de la República, mandó a crear el ejército de clones que ahora posee la República y los senadores, que en su mayoría eran ignorantes de dónde en verdad salió su ejército actual, se escandalizaron, y Palpatine lo miró a él con el ceño fruncido. General Skywalker, esa es información confidencial de la Cancillería y el Consejo Jedi. Reprendió Palpatine con tono duro, y los senadores volvieron a calmarse ante lo que parecía su ira. Anakin no sabía si era real o quería advertirle que cerrara la boca. Canciller, ¿puede añadir esto como insubordinación en los cargos que se me imputan?, dijo Anakin, ignorando su advertencia, y como los senadores se callaron, él siguió hablando. El maestro Sifo Dyas mandó a crear un ejército porque creía en el futuro que había visto y no podía permitir que la República cayera, aunque eso significara que luego sería juzgado. El resultado de sus acciones lo vemos en la actualidad. Sin el ejército que él mandó a crear, la mitad de los mundos de la República habrían caído ante el ejército de droides de los separatistas antes de que la República pudiera defenderse de su ataque. Pero estas son solo posibilidades, y bien pudo pasar que, sin un ejército para defender a la República, este Senado nunca habría actuado de forma tan contundente con los separatistas y hubieran estado dispuestos a hacer concesiones para evitar una guerra que no podían enfrentar. Los separatistas también pudieron haber actuado diferente. Si el ejército de la República no fuera una amenaza para ellos, las cosas que pudieron haber pasado son tan difíciles de ver como el mismo futuro. No creo que nadie pueda decir con certeza que las acciones del maestro Sifo Dyas, quien murió luego de su encargo, fueron la única respuesta correcta. Como dije antes, intervenir puede causar graves problemas y consecuencias inesperadas. Aun si el Consejo Jedi hubiese aceptado la guerra como una verdad inevitable, jamás habrían ordenado la creación de un ejército y tampoco habrían apoyado a este Senado de haber tomado esa decisión. Por haberlo hecho, ahora la guerra sería un conflicto que nosotros mismos planificamos. Por esto, aunque sabía de la guerra, nunca intervine de tal forma y siempre opté por las medidas diplomáticas. Aunque, debido a mi corta edad para ese entonces, simplemente fui ignorado. Confieso que es extraño que el canciller Palpatine haya escuchado y dado algo de crédito a un niño que le dice que ve la guerra acercarse, ya es algo fuera de lo común. En su lugar, debo confesar, simplemente me habría apartado, concluyó Anakin, y Palpatine le miró con una expresión serena, pero como Anakin estaba arrojando críticas sobre su capacidad de juicio, estaba seguro de que él no estaba teniendo ningún buen sentimiento hacia él en este momento. El problema de Palpatine era que, para este momento, el Lord Sith ya debería haberse dado cuenta de que Anakin no pensaba guardarse nada, y aunque saliera preso y amarrado de este lugar por revelar secretos de Estado, no iba a cerrar la boca. Por lo tanto, Palpatine ya no quería reprenderlo. Él debía estar buscando la forma de sacarlo de allí antes de que causara una conmoción mayor a la que ya había hecho. Senadores, Canciller Supremo, dijo Padmé, y Palpatine volteó hacia ella con la velocidad de un águila, pero Padmé no le dejó hablar e ignorando a los senadores que también alzaban la voz exigiendo sus propias respuestas, habló. General Skywalker, parece que sus palabras hacia este Senado no han sido al azar.
Así que, por favor, termine de explicarnos por qué considera que su habilidad de ver el futuro no le es útil a la República y por qué ahora considera que sus acciones hasta ahora han sido un error, dijo Padmé, que al igual que Palpatine, había entendido sus intenciones y no planeaba dejar que lo saquen del Senado. Senadores, orden, dijo Palpatine, aunque el escándalo no era mayor que cuando Padmé hablaba, y de hecho, los senadores ya empezaban a callarse para pensar en las palabras de Padmé. Senadores, esta sesión ha sido algo que ha afectado la calma de este Senado. Propongo hacer una pausa en esta audiencia y retomar esta discusión en algunas horas, dijo Palpatine a la desesperada, pero Anakin no pensaba darle tiempo de actuar. Canciller, estoy de acuerdo con usted. En cuanto responda a la senadora Amidala, podemos tomar esta pausa, dijo Anakin y de una vez empezó a hablar. Senadora, tiene razón en la mayor parte de lo que dice. Hasta ahora, he actuado según el futuro que he visto, y no creo estar equivocado al respecto. Sin embargo, considero que mi forma de actuar fue un error porque siempre he actuado en base al futuro que veo, y mis acciones siempre estuvieron condicionadas por este. Lo que quiero decir es que nunca me preocupé por crear un futuro diferente al que veía más allá de mis acciones. Era el mismo camino. Y nunca me he equivocado en ello, por lo que había decidido que estaba en lo correcto. Eso, hasta ayer, que ocurrió algo que no había visto en absoluto y que nunca imaginé posible, pues en todas las posibilidades que imaginé o vi, no estaba presente. Es algo que creí imposible, y yo mismo lo descarté, como antes hicieron los maestros del Consejo con esta guerra. Y aquí me he dado cuenta de mi propia arrogancia, explicó Anakin. General Skywalker, aunque pueda ver el futuro, no esperamos que sea consciente de cada pequeño detalle, dijo Padmé, pero Anakin negó con la cabeza. El maestro Yoda ha renunciado como gran maestro de la Orden Jedi, y en su lugar, Obi-Wan Kenobi ha sido nombrado. Después de algunos trámites, este Senado tendrá su debida notificación. Por motivos ajenos a la comprensión de este Senado y que solo importan a la Orden Jedi, la Orden también ha decidido concederme el rango de maestro y darme un puesto en el Consejo, pero debido a mis acciones, también he sido sancionado, y no saldré del Templo Jedi en 3 meses, y es una sanción que pienso acatar por encima de cualquier orden de este Senado, pues considero que es apropiada y que... exclamó Padmé, y el Senado entró en el mayor alboroto que Anakin había visto hasta ahora, y ni siquiera los gritos de Palpatine pudieron calmar a nadie. Que el maestro de la Orden Jedi, cuyos miembros eran los generales y comandantes en esta guerra, renunciara, y más que un Jedi que no fuera Windu ocupara su lugar, era lo más escandaloso que había ocurrido en la República desde el inicio de la guerra, pues que el maestro de la Orden renunciara y Windu no tomara su lugar podría ser visto como que él también renunció, sin mencionar que la Orden tomaba en cuenta la experiencia, habilidad y conocimientos de los maestros ante cualquier nombramiento, y en este orden había muchos por delante de Obi-Wan, por lo que se podría considerar que ellos también renunciaron al puesto de gran maestro. Y cuando la sesión del Senado se dio por finalizada, los senadores no se marcharon a descansar, sino que seguían escandalizados, exigiendo que la Orden Jedi se presentara para dar explicaciones, pero Anakin abandonó el lugar, porque estos senadores jamás conseguirían que Obi-Wan rompiera un protocolo, y las reglas demandaban que primero se estableciera el orden entre los Jedi, y luego se informaría al Senado, una vez todo estuviera documentado y registrado debidamente. El negociador era conocido por seguir órdenes y reglas, aunque a diferencia del Consejo, no era intransigente con ellas. Anakin, que fue su padawan, lo sabía mejor que nadie. Si Obi-Wan actuara como Windu, que también seguía las reglas y tradiciones, incluso tomando su sable de luz para defenderlas, Anakin hubiese sido expulsado al menos una vez por día durante su entrenamiento, pero su maestro había prometido entrenarlo, y eso significaba más para él que las reglas y las tradiciones. Mientras caminaba, Anakin sonrió. Desde hacía un día, su cuerpo se sentía tan ligero que le era difícil acostumbrarse a ello. Y Anakin, reprendió Padmé cuando él entró a la sala de reuniones donde ella, Bail Organa, Mod Mothma y Chuchi se reunían. Los demás senadores miraron a Padmé, y ésta se mostró un poco incómoda porque, en su arrebato, le había hablado con demasiada familiaridad. Anakin solo sonrió y se dirigió a la ventana para ver la vista de la ciudad. Padmé, me gusta esta ciudad. Una ciudad de metal, no hay arena y el sol no da en la cara. Está tan sobrepoblada que rara vez veo a una persona por segunda vez. Si quiero algo, solo debo mirar a mi alrededor. Además, es una obra de la tecnología.
Hace años, cuando llegué a este planeta, recuerdo haber pensado lo mismo, pero hasta ahora, no había vuelto a pensar en ello y no tenía tiempo de pensar en ello. Tenía que hacer planes y proteger a las personas que me importaban porque era el único que podía hacerlo. Era el único que conocía las consecuencias de no hacerlo, y tampoco podría confiarle las cosas que sabía a nadie más, no porque no fueran capaces de encargarse de ello, sino porque, a diferencia de mí, serían ignorantes de las consecuencias de un fracaso. Era frustrante. Hubiese querido simplemente levantar la mano y cortarle la respiración a todos mis obstáculos, en especial a Yoda y Windu. Finalizó Anakin con un suspiro y se dio media vuelta para ver a los senadores mirándole con los ojos muy abiertos después de haber confesado querer matar al gran maestre de la orden y a su sucesor. Si ellos hubiesen hecho lo que les dije, si me hubiesen hecho caso, nada de esto habría pasado. Pero no pude hacer nada. De todas formas, quienes los reemplazarían no serían mejores. En realidad, nadie iba a creerle a un niño de 10 años. Luego, mi carácter y frustración hicieron el resto, y cada vez que me presentaba en el consejo, tanto los ancianos como yo, ya teníamos el ceño fruncido, esperando a ver cuándo comenzaría la pelea, explicó Anakin, pero los senadores no lucían menos alarmados. Anakin solo sonrió. Padmé, hablaré con Obi-Wan. No te preocupes, él no va a ignorarme, puede que me acuse de querer matarlo y me reprenda por todas las reglas que he ignorado, hablándome de cada una de ellas y de cómo ignorarlas pudo llevarme al desastre, pero al final, no negará que tengo razón ni te apoyará, por lo que puedes ser sincera con él, y con Lux Bonteri, ya tienes todo lo necesario. De hecho, para ti, será mejor que yo, porque Obi-Wan no planea una segunda guerra, dijo Anakin mientras caminaba hacia la salida. Annie, espera, y Anakin cerró la puerta usando la fuerza y no la liberó hasta que hubo salido del Senado. Y Anakin volvió al templo, y como supuso, apenas unas horas después, fue convocado al consejo, donde Obi-Wan le recibió mirándole con una expresión deprimida, y Windu con ira, pero la ira de Windu se debía a que no había sido nombrado gran maestre. Este tipo era demasiado orgulloso, aunque él obedecía las reglas y las decisiones del consejo eran algo sagrado para él, por lo que, además de apretar los dientes y descargar su ira en cualquier pobre desgraciado que osara ponérsele enfrente, no haría nada más. Anakin miró que solo habían algunos maestros más además de Windu y Obi-Wan. Ki-Adi-Mundi, Plo-Koon, Adi-Kallia, y Shaak-Ti. A Anakin se le hacía raro que ella siguiera allí, porque ella ya debía haber vuelto a camino, pues era la que se encargaba de supervisar el entrenamiento del ejército clon. Anakin, ¿por qué has anunciado al Senado mi nombramiento como maestro de la orden? Preguntó Obi-Wan con impotencia. Anakin apagó su cerebro mientras Obi-Wan le explicaba todas las reglas que se había saltado. Anakin no le interrumpió, pues también había reglas por interrumpir, y él las añadiría a su sermón. Como tenían mucho tiempo, Anakin se quedó callado. Maestro, la única forma de tomarle la delantera a Palpatine es actuar en el momento, arriesgándonos a hacernos daño a nosotros mismos. Al final, el anciano miserable es muy bueno en el control de daños y ha logrado salir airoso de todas las estocadas dadas por mí y Padmé, pero todo se ha ido acumulando, y el poder de Palpatine ha ido menguando, pues su debilidad es que su poder aún depende del Senado, y el poder del Senado aún depende de la gente de la República y su gente. Aún así, la combinación de un Sith y un político es realmente algo diabólico, dijo Anakin con un suspiro, y Obi-Wan parpadeó. Windu se levantó y empuñó su sable de luz, como Anakin supuso, esta bestia parda no había cambiado en lo absoluto, y aunque no había dudado en creerle, ya se preparaba a atacar al gobernante supremo de la República y condenar a muerte a la Orden Jedi. Yoda habría hecho lo mismo, para ellos, la existencia de un Sith debía ser purgada a cualquier costo, pues en sus ojos era el mal más absoluto. Anakin no opinaba igual, pero él no hizo nada, pues después de parpadear, Obi-Wan miró a Windu y a los demás maestros que tampoco parecían dudar y solo esperaban a que Obi-Wan se levantara para seguirle hasta Palpatine, y purgar su existencia por ser un Sith. Eso iba en contra de las reglas tanto de los Jedi como de la República, pero los Sith tenían ese efecto en la Orden. Maestro Windu, tome asiento, dijo Obi-Wan con calma, y esta vez fue Windu el que parpadeó en confusión. Maestro Kenobi, el maestro Skywalker no bromearía con esta información, dijo Windu negándose a sentarse. Maestro Windu, soy consciente de ello, pero tenemos reglas, leyes y protocolos a seguir.
Palpatine es el canciller supremo de la República y Anakin se carcajeó en su mente, mientras su hindú parpadeaba, viendo a Obi-Wan explicarle que leyes, reglamentos y protocolos le impedían entrar a la oficina de Palpatine empuñando su sable de luz. Anakin se preguntaba si su maestro se había estudiado todas las leyes de la galaxia, pues siempre que llegaban a un lugar, él parecía conocer incluso sus tradiciones, al menos en el centro de la galaxia, porque en el borde exterior estaba perdido. Aún así, siempre que Obi-Wan llegaba a un lugar, terminaban en alguna conversación diplomática, lo que ponía de los nervios a Anakin, como de seguro hacía en este momento con Windu, que se volvió a sentar al entender que no iban a ir por Palpatine en este momento. Maestro Kenobi, somos conscientes de que hay leyes y reglamentos, pero Palpatine es demasiado peligroso para que dudemos en actuar debido a las reglas, dijo Adi Gallia con preocupación. Maestros, entiendo sus pensamientos, dijo Obi-Wan con calma, y miró a Anakin con curiosidad. Anakin, eres el Jedi más impulsivo que he conocido en mi vida, ¿por qué no has ido a enfrentar a Palpatine con tu sable de luz? Preguntó Obi-Wan con curiosidad. Maestro, se equivoca, soy una persona razonable, dijo Anakin con frialdad. En cuanto a Palpatine, es una serpiente rastrera, y una vez los clones estuvieron en sus manos, tuve que actuar con cautela, pero fue solo en ese momento que este consejo se tomó en serio mis advertencias y temía que si les decía en ese momento que Palpatine era el responsable de la guerra y también un Sith, decidieran atacarle, aún sabiendo que el ejército clon está en sus manos y que podía hacer caer a la República con él. Además, también sabía que su ataque no tendría éxito, porque es algo que Palpatine ya espera, pues su plan de ascenso al poder absoluto no puede ejecutarse mientras la Orden Jedi exista. Si ustedes atacan a Palpatine, él usará esto como excusa para enviar a exterminar a la Orden y también nombrarse a sí mismo emperador, liberándose del Senado y tomando todo el poder en sus manos, explicó Anakin. Los clones no obedecerán tal orden, dijo la maestra Shakti. ¿Cómo puede Palpatine controlar al ejército de clones? Preguntó Obi-Wan frunciendo el ceño, y los demás maestros parpadearon. El chip de obediencia es una trampa, pues fue programado por el propio Palpatine, y una vez lo active, los clones solo seguirán sus órdenes. Con un comando de voz, los clones se convertirán en sus verdugos, y ya hay una orden programada para exterminarnos, incluso a los iniciados. Si esto falla, Palpatine aún está al mando del Consejo Separatista, por medio de su otra identidad, Dark Sidious, y su aprendiz Dark Tyrannus, que es Dooku, pero creo que Qui-Gon ya nos ha librado de este problema, y Dooku y Palpatine ya están enfrentados, lo que no quiere decir que debamos apostar por la victoria de Dooku. Palpatine aún controla el ejército droide, explicó Anakin. ¿Cuál era tu plan para detener sus planes? Preguntó Obi-Wan. En cuanto comenzó la guerra y tuve contacto con los clones, he usado un arma biológica en ellos, que desactivará los chips de obediencia, pero para no llamar la atención de Palpatine, no pude ir a camino, y me vi limitado. Hasta ahora solo un 60% de los clones están preparados. El avance es lento, y tomará al menos medio año más para completar este plan con seguridad. El resto de mi plan era sacar mi sable de luz y asegurarme de que Palpatine no huya, cuando Padmé logre suficiente influencia para sacarle de su puesto. La negociación con la senadora Bonteri ya nos ha dado esa oportunidad, y Padmé también tiene suficiente apoyo en el Senado, porque los planetas ya empiezan a darse cuenta de que Palpatine solo les está exprimiendo, explicó Anakin. ¿Así que no piensas matarle?, preguntó Obi-Wan con sospechas. Cuando la Orden Jedi se negó a darme recursos para comenzar mis planes en contra de Palpatine, tuve que acudir al Lord Sith para que me financiara, porque era el único al que le caía bien. Y para que estuviera contento, le prometí que no le dejaría morir en esta guerra, por lo que no importa cuánto quiera rebanar al anciano miserable, no puedo hacerlo, confesó Anakin con pesar. Obi-Wan parpadeó. Anakin, ¿por qué nos dices todo esto ahora? Preguntó Obi-Wan haciendo una mueca como cada vez que pedía una respuesta que no quería escuchar. Maestro, antes no confiaba en que la Orden Jedi no priorizara capturar a Palpatine sobre sus propias vidas, las de los soldados clon, incluso de las personas de la República, pero ahora usted ha sido nombrado Gran Maestro, por lo que es evidente que estoy en un error. Más importante, este es un futuro que no vi, y al ser algo que afecta de forma directa a mis planes y a toda la galaxia, no puede ser dejado en una visión, y solo puedo llegar a una conclusión al respecto, y es que al igual que el resto de los Jedi, yo mismo he colocado una venda sobre mis ojos y me he negado a verlo, cometiendo los mismos errores que el maestro Yoda.
Como no quiero acabar en un pantano comiendo bichos, es mejor que junto a Yoda, yo también me retire y deje todo en las manos de mi maestro. Maestro, no tiene nada que temer, la fuerza nunca ha brillado como hasta ahora, y el lado oscuro se debilita, Palpatine ya no puede usar el lado oscuro como antes, y mientras no se rinda, todos sobreviviremos, animó Anakin. Anakin, vas a ser mi muerte. Se quejó Obi-Wan, entendiendo que de nuevo, Anakin se quedaba en el templo, mientras él tenía que salir a cumplir misiones, aunque esta vez la misión estaba allí. No diga eso, maestro. Tengo plena confianza en usted, y recuerde que el maestro Windu estará a su lado. Él ya se enfrentó a Palpatine en Mustafar, y Palpatine no se atreverá a ser imprudente si lo mantiene a su lado, propuso Anakin. La verdad era que Palpatine conocía muchos de los puntos flacos de Anakin, pero la bestia parda no tenía puntos flacos. Si Palpatine trataba de usar el lado oscuro en su contra, solo lo haría más fuerte. No había un Jedi más apropiado para lanzarle al anciano miserable. Windu no estaba de acuerdo en convertirse en guardaespaldas y le dirigió una mirada fría a Anakin, que lo ignoró. Obi-Wan suspiró y le miró con impotencia, pero no suspendió su castigo para que les ayudara en contra de Palpatine. Él también comprendía el riesgo que era enfrentarle a Palpatine, pues habían estado probando fuerzas por mucho tiempo, y que él tomara el relevo era una ventaja. Anakin, siéntate en tu puesto y cuéntanos en detalle qué has estado haciendo hasta ahora, luego puedes ir a dar clases, dijo Obi-Wan. Nota del autor 1. Tenía planificado un post de Ahsoka para este capítulo, pero ya se ha extendido demasiado, y ni siquiera he terminado la parte de Anakin, por lo que quedará para el siguiente capítulo. Este es el final del capítulo, si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.